Muy buenas tardes a todos los que se encuentran ya en sala, dispuestos a este trabajo de 2 horas en la segunda parte de este proceso de formación que adelantamos con la emisora Suba al Aire, distintas narrativas en la producción de contenidos. Ayer vivimos la primera parte, hoy esta segunda parte, a cargo de las compañeras Daniela y Angie de Suba al Aire, quienes ya están aquí en sala también, listas para empezar esta parte final del recorrido que iniciamos ayer justo a las 2 de la tarde y que estaremos hoy terminando hacia las 4 de la tarde. Algunas cositas para tener en cuenta. Por favor, lo primero recordarles para que en Zoom se registren con su nombre, con su apellido y quizá el nombre de la emisora o el colectivo, organización a la que pertenecen o al medio en el que están trabajando o en el que están actualmente. Igualmente, recuerden que ahí en el chat les va a aparecer el enlace para diligenciar el formato de inscripción, el formato de asistencia, para que no se les olvide llenarlo antes de salir de la sala, porque después va a ser imposible. Estos dos formatos, el de ayer y el de hoy, pues les garantiza que estuvieron las 4 horas, certifican esas 4 horas de asistencia, con lo cual a su correo les irá a llegar el certificado de haber participado en este proceso de formación dentro de la estrategia Trayectorias y este evento que se denomina En Sintonía, Encuentro de Saberes de las Radios Comunitarias, y en la franja que ustedes participaron, que es distintas narrativas en la producción de contenidos. Así que es muy importante que diligencien ese formato de asistencia. También hacia las 4, cuando vayamos a cerrar, hay un formatico que deben diligenciar de evaluación. También es muy sencillo, no se van a demorar más de 1 minuto en diligenciarlo. Por favor, les recomendamos que también lo diligencien porque ahí vamos a tener algunos recursos de ustedes, de las maneras como se desarrolló el evento, de algunas sugerencias, y también nos darán recursos para futuras proyecciones de lo que es este proyecto de trayectorias o todo lo que venga en narrativas sonoras, que va a ser muy importante desde el Ministerio de Cultura. Así que en nombre de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, de Proimágenes, les damos la bienvenida a esta. Guillermo, tienes el micrófono apagado. Fue aquí que se apagó. No se les olvide tener el micrófono silenciado para no interrumpir, y ya saben que pueden por el chat pedir la palabra o al levantar la mano para pedir la palabra. Con Daniela y Angie, pues ellas coordinan esa parte para que ustedes puedan intervenir de acuerdo a lo que ellas tienen programado para esta segunda parte. Les recuerdo entonces las dos cositas fundamentales: llenar el formato de asistencia y al final el formatico de evaluación, que es un recurso muy importante para nosotros, para esta y futuras proyecciones en narrativas sonoras del Ministerio de Cultura. Un abrazo a todos, bienvenidos, y ojalá pues se gocen esta parte, la disfrutemos, y que tantos aprendizajes que hay aquí de Suba al Aire y de cada uno de ustedes los que participa, pues podamos implementarlos en nuestros procesos o nos sirvan para lo que estamos haciendo a través de la radio o a través de las narrativas sonoras o a través de los recursos sonoros o a través de las plataformas que tenemos donde hay lo sonoro, que es muy importante en nuestro país. A todos, bienvenidos, bienvenidas, un abrazo y quedan con Suba al Aire. Daniela. Un saludo muy especial, qué emocionante es volver a leer sus nombres aquí, sus saludos, participando nuevamente de este segundo encuentro de estas sintonías, ¿verdad? De ponernos en sintonía como radios comunitarias para reconocer nuestras trayectorias, para reconocer nuestros aprendizajes, también como decía uno de los compañeros en la socialización de ayer, también para reconocer esas cosas que muchas veces hacemos que se pueden mejorar, que es algo muy importante de todo proceso humano y por supuesto de la radio, de reconocer esas cosas que podemos mejorar, que podemos fortalecer, que podemos potenciar. Estamos muy felices de contar con su participación en el día de hoy. Les damos la bienvenida a este espacio donde pues lo más importante es escucharles, ¿verdad? Para poder aprender y tejer ese conocimiento entre todos. El día de ayer estuvimos reconociendo la participación de Angie como formadora, que también nos está acompañando el día de hoy, y de Raúl
Raúl Mora y Angie Villalobos. Raúl es líder del programa Lluvia de Girasoles, que es resultado del proceso de visión cultural. El proceso de visión cultural, como lo reconocíamos ayer, es el proceso insignia de Subalaire con población con discapacidad, en el cual se ha hecho una formación y una producción de contenidos de narrativas diversas con la población para expresar sus historias, sus memorias, sus saberes, historias, memorias y saberes que no vemos normalmente en los medios de comunicación, y que desde Subalaire se quiso abrir este espacio de participación para que las personas puedan contar cómo es su cotidianidad, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades, para que puedan sentirse también como aportantes que son a este entramado cultural que somos de colombianos, de diversidad, ¿verdad? Entonces reconocíamos esa participación de Angie, de Raúl, estuvimos en una rueda de prensa preguntándoles sobre cómo incluir narrativas diversas en la producción de contenidos, reconocíamos sus expresiones sobre lo infinita que es la radio para expresar el lenguaje sonoro, que no son solo las palabras, sino también los sonidos que habitan nuestros espacios, nuestros territorios, a veces hasta los silencios, y que hacen parte de esa expresión de nuestra vida, de nuestra historia. También pudimos reconocernos entre nosotros, las emisoras y personas y colectivos y organizaciones que estamos aquí presentes, quiénes somos, de dónde venimos, Bogotá, Ibagué, Magdalena, Carmen de Bolívar, un sinfín de lugares, ¿verdad? En el Caribe, en el Oriente, en el centro de la ciudad de Colombia, donde empezamos a reconocernos que hay juventudes, que hay voces campesinas, que hay voces indígenas, que hay mujeres, que hay un sinnúmero de poblaciones que quieren participar de la radio, y que somos nosotros como emisoras comunitarias los responsables de asumir ese compromiso de incluir esas voces que representan las narrativas diversas que habitan nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, en ese reconocimiento que podíamos hacer, tanto de nosotros como de este trabajo que hacemos desde Subalaire de visión cultural con población con discapacidad, fuimos avanzando a lo que es reconocer una ruta de inclusión y participación para incluir narrativas diversas en la producción de contenidos sonoros, ¿verdad? Que es el tema que nos convoca, que nos trae acá. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para incluir esas narrativas diversas? ¿Cuál es nuestra posibilidad, nuestra guía metodológica para poderlo lograr? Entonces, para eso habíamos compartido unas preguntas que cada uno de ustedes se iba a llevar para sentir y pensar su territorio, ¿verdad? Esas preguntas estaban orientadas a reconocer cuáles son los actores, las poblaciones que habitan nuestros territorios, nuestras comunidades, cuáles son sus saberes, cuáles son sus necesidades, cuáles sus capacidades y qué expresa esa multiculturalidad de mi territorio, cuál es su potencia, cuál es su fortaleza, cuál es su expresión creativa y cómo fusionar esos sentidos con la radio comunitaria. Sabemos que somos muchos, sabemos que hay mucho que contar, así que la idea es iniciar en el día de hoy con la participación de ustedes, que nos compartan las respuestas a unas de esas preguntas. No podremos abordar todas las preguntas con todas las personas que están acá, pero sí sería muy interesante empezar a hacer un reconocimiento. Nosotros le llamamos a este primer paso, que sería el primer paso de la ruta, ¿verdad? La identificación de los actores presentes en nuestro territorio. Y esto normalmente lo hacemos a través de un mapa. En un mapa situamos nuestro territorio, lo dibujamos, lo reconocemos y ahí empezamos a identificar dónde están esos actores, quiénes son, dónde viven, dónde los puedo encontrar. Ahí empezamos a hacer un reconocimiento ya cartográfico, le decimos nosotros a eso, una cartografía que a partir de recorrer nuestro territorio, de observarlo, de vivir en él, empezamos a reconocer quiénes son las personas que lo habitan, cuáles son sus saberes, qué comunidades hay, qué grupos poblacionales, cuáles son sus saberes, cuáles sus necesidades, cuáles capacidades. Así que para ir alimentando esa cartografía colombiana, porque eso es prácticamente lo que estamos construyendo hoy acá, una cartografía de toda Colombia, porque acá tenemos voces desde el norte del país hasta el sur. Entonces la idea es que empecemos a compartir qué sentimos y pensamos frente a esas preguntas, ¿verdad? El ejercicio era reflexionar frente a esas preguntas y dar unas respuestas
Así que vamos a dar inicio a las voces de ustedes para que nos cuenten qué fue lo que encontraron, qué fue lo que sintieron, qué fue lo que se dieron cuenta a partir de esas preguntas, qué descubrieron con esas preguntas. Entonces, quien quiera iniciar, vamos a dar 3 minuticos a cada persona para que nos hable de lo que encontró. Fred puede responder una pregunta, 2 preguntas, 3, que desde que sea dentro de los 3 minutos, ¿verdad? Entonces, pueden levantar la manita para empezar a ver sus respuestas. Sin miedo, la idea es que reconozcamos esos territorios que estamos habitando, ¿verdad? Nosotros normalmente nos paseamos por ahí, caminamos las calles, reconocemos las poblaciones, los habitantes, entonces la idea es reconocer cuáles son esos actores que están en nuestro territorio, cuáles son sus saberes, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus necesidades. Así que, ¿quién nos quiere compartir un poco de eso que analizó, de eso que reflexionó sobre su territorio, sobre lo que expresa su territorio, ¿verdad? La multiculturalidad que allí está presente. Vamos, vamos, anímense. Levanten esa manita para contarnos. Había visto que Ángel Echeverri había encendido como su micrófono, quizás tenga algo que compartir, quizás el ejercicio no lo contemplamos o no lo hicimos, pero cuando pensamos en esos escenarios de participación desde nuestros territorios, ¿qué identificamos? ¿Qué está presente allí desde nuestra multiculturalidad, que era lo que hablaba ayer Daniela? Sí, por acá dicen que si recordamos las preguntas es cuáles son los actores que habitan nuestros territorios, es decir, qué comunidades hay, qué grupos poblacionales, y luego pensar, ya una vez los hemos identificado, podemos priorizar uno de ellos, ¿verdad? Decir como, bueno, hay muchos tal vez actores diversos que habitan nuestros territorios, pero nos vamos a enfocar en estos porque es más, digamos que urgente para nosotros trabajar con ellos, y empezamos a identificar cuáles son sus saberes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades o sus fortalezas. Entonces, bueno, sí, vamos. Vamos a ver, como decimos acá en mi tierra, vamos a partir la patilla. Buenas tardes, ¿ahora sí me escuchan? Entonces, bueno, el Carmen de Bolívar Hola, buenas. Buenas. El Carmen de Bolívar está dentro de un contexto muy, tanto geográfico como sociocultural muy diverso. Esa diversidad conlleva o implica la participación de diferentes actores sociales y de diferentes sectores. Entonces, en cuanto a su gente, a su sector poblacional, históricamente es un pueblo que integra todo. Yo digo que es una Colombia chiquita. Primero por la ubicación geográfica, es un paso obligado, está en un punto donde converge toda la costa y también parte del interior del país. Estamos próximos a Antioquia, estamos próximos a Santander, estamos próximos al Magdalena, al Atlántico, a Cartagena, la Sabana de Sucre y Córdoba. Entonces es un punto estratégico y socioculturalmente converge también la cultura de río, la cultura de sabana, la cultura del Atlántico, la del norte del departamento de Bolívar y del sur de Bolívar. También hay comunidades afro, indígenas. Y bueno, aterrizándolo ya en el contexto actual,
pues también, al igual que muchas zonas del país, ha sido punto de encuentro de muchas personas de otras latitudes que ahora mismo están de paso, otros se han quedado, como es el caso de los venezolanos, por ejemplo, que ha sido también un foco de recepción de este sector poblacional. Pero también teniendo en cuenta el contexto histórico y político, pues fue un pueblo que fue azotado por la violencia que todos conocemos, por el conflicto armado. Gran parte de la población tiene la calidad o connotación de víctima del conflicto. No en vano y lastimosamente se dio, y hay que hacer referencia a eso, las diferentes masacres que se desarrollaron en el territorio, como la del Salao, la de Chengue, la de Macayepo, entre otras. Tantas que aún se desconocen hoy día o que no han tenido ese reconocimiento público. Es un pueblo que está en el corazón de los Montes de María, donde hoy día campea la corrupción como en gran parte del país, en donde todavía persisten hechos y actos violentos por parte de actores que entre comillas no están armados, pero sí lo están, en donde las garantías de seguridad, de convivencia por parte del Estado no están dadas como debería o como se debería. Entonces todavía y ahorita el fenómeno de la incidencia de otros grupos que antes no tenían presencia en el territorio, como el Clan del Golfo, entre otros, las autodefensas gaitanistas, que también están haciendo presencia en la zona, el fenómeno del tráfico y microtráfico de drogas precisamente por ese punto estratégico donde se encuentra el municipio. Entonces, están generando situaciones bastante complejas que de una u otra manera inciden o repercuten en la estabilidad, en la economía, en la seguridad y en la integridad de sus habitantes. Entonces, ¿sí? Gracias por traernos eso, porque es una, digamos que refleja, ¿verdad? Una necesidad o una situación que nos atraviesa a todos como país, ¿verdad? Y es el tema de ese conflicto o esos conflictos armados no resueltos, que por más de que hemos hecho muchas acciones, tanto desde la ciudadanía como desde el Estado, todavía siguen habiendo muchas cosas por resolver frente a eso. Entonces me gustaría, tú hablas de un territorio súper diverso, o sea, nos dices que hay cultura de río, de la sabana, que hay poblaciones afrodescendientes, indígenas, migración venezolana, que están enfrentándose, ¿verdad?, a todas estas situaciones del territorio. Y quiero que pienses, mientras Luis Ángel participa en esta, digamos, pregunta, y es, ¿cuál es ese saber que tú identificas en esas poblaciones que les puede permitir hacer frente a todas esas situaciones en el territorio? Es decir, piensa en una potencialidad, en una característica de esas comunidades con la cual ellos pueden fortalecer. Bueno, pero si quieres te la puedo contestar enseguida, que eso está bueno, ahí a flor de piel. La resiliencia es la característica principal de todas estas comunidades. Han sido resilientes y siguen siendo resilientes, se siguen sobreponiendo a las adversidades y las situaciones complejas que se le presentan diariamente. Mira, hay mucha victimización y revictimización, entre otras cosas. Entonces la gente aún así sigue en la lucha, sigue de pie. Y en lo que concierne a nosotros como medio o a la radio comunitaria, pues nos identificamos mucho con esa resiliencia, porque nosotros también hemos sido víctimas y hemos sido perseguidos y hemos sido estigmatizados, hemos sido objeto de exclusión también. Y lo más triste que ha sido de la misma institucionalidad muchas veces. Y aún así, esto nos ha permitido constituir esas debilidades en fortalezas. ¿Para qué? Y que han repercutido en tener una independencia económica, administrativa y de criterio, sobre todo. Y nos ha permitido centrarnos o focalizarnos en donde tenemos que hacerlo, y es en nuestras comunidades, en darle
el ejercicio de la palabra a la gente sin tapujos, porque antes veníamos con una mordaza puesta, producto de la misma situación de conflicto, por ejemplo, en donde nos teníamos que autocensurar. Y en medio de esa situación compleja aprendimos de que si seguíamos así no íbamos a ningún Pereira. Y que, mira, qué interesante porque lo relacionamos mucho con lo que pasó ayer en el taller y decíamos, estamos transitando de esa cultura del silencio a la cultura del diálogo, de la palabra, que solamente se da en un encuentro, porque no son monólogos donde nos paramos a hablar solos, sino que son diálogos que se dan producto del encuentro entre población africana, de descendencia africana, con población indígena, con migrantes venezolanos, con mujeres, con niños, con jóvenes, ¿verdad? Entonces, sí, valoramos mucho esa diversidad que debe ser incluida en la radio como una narrativa propia del territorio, ¿verdad? Y mire, y es tan bonito porque también, además de superar el silencio, es superar el miedo. El miedo solo lo miedo es podemos hacer colectivo. con el otro. Sí. Entonces, eso nos permitió que se generara un empoderamiento ciudadano frente al medio. Porque el medio también estaba en las mismas condiciones de los demás, de los habitantes del territorio. El medio también le pusieron bombas, el medio también sufrió amenazas, el medio también estuvo a puertas de ser silenciado, pero la comunidad lo ha rodeado en los momentos claves y ha sido ella quien lo ha blindado también. Y hoy día hablamos de una cultura del respaldo ciudadano. Porque está ahí donde se ponen las... Mira, entonces esa es otra fortaleza, otro saber, ¿verdad? Que ustedes han adquirido y es a solidarizarse el uno con el otro y acompañarse. Vamos a darle la palabra a Luis Ángel para poder ir creando una conversación entre todos. Valoramos mucho, Jairo, esa experiencia que nos estás trayendo. Muchas gracias por abrirte a la confianza para compartirnos esto en este encuentro. Y Luis Ángel, vamos contigo. Cuéntanos cuáles son esos actores identificados en el territorio, cuáles son sus saberes, cuáles son sus capacidades, sus necesidades. Háblanos un poco de ese territorio que habitas y de esa diversidad que debe ser reconocida para poder ser incluida en la radio. Hola Laura, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Ángel Echeverri y soy de la ciudad de Buenaventura, territorio pacífico. Es un territorio rico, al igual que lo decía mi compañero, en afluencia de agua. Tenemos mar, tenemos ríos, tenemos prácticamente de todo. Y pues como característica principal de los territorios ricos en biodiversidad, tienen ¿cómo decirlo? El mínimo, siempre se parecen en que hay mucha violencia. Y aquí tenemos esa misma situación. Creo que hace poco salió uno de nuestros barrios como uno de los más peligrosos de Colombia. Se prendieron todas las alarmas acá. Y precisamente en la radio comunitaria de aquí Buenaventura, que es Voces del Pacífico, se tocó ese tema. Decían que por qué hemos olvidado lo que nos dejaron nuestros ancestros para matarnos unos a otros. Ese era el eslogan que tenía el locutor en esa emisora. Las comunidades más influyentes que pueden dar esos saberes ancestrales, obviamente, pues son las comunidades negras que habitan ríos, están a orillas del mar, y siempre tienen yo creo que el saber que puede cambiar esta situación y que puede revertir toda esta ola de violencia y tal vez generar algo más positivo para el territorio sería la música. El territorio siempre ha tenido saberes musicales, son por lo menos los cantores de río, el mismo festival que se genera en Cali, que pues es de aquí de Buenaventura, pero lo celebran en Cali, que es el de Petronio Álvarez. Todos esos elementos musicales pueden salvar a muchas personas, muchos jóvenes de pronto cometer actos delictivos y seguir como va la situación. Así es, Luis Ángel, muchas gracias. Y entonces vamos identificando que aunque estamos en un territorio tan grande, tan diverso, ¿verdad? Vamos reconociendo que tanto en el norte como en el sur hay problemáticas que nos atraviesan a todos como colombianos. Y entonces, ¿cómo desde la radio comunitaria nosotros vamos a rescatar nuestras fortalezas y nuestros saberes y capacidades para poder transformar esas problemáticas en comunidad, que es lo que nos convoca como radio en este encuentro, esa comunidad que hacemos radio comunitaria
y que con esa diversidad presente en el territorio. Juan Carlos, tienes la palabra y luego seguimos con Damaris. Vale, muchas gracias. Desde aquí, desde la Loma de Terrón, contarles, no va a ser el territorio de Cali, va a ser el territorio de la Loma de la Ladera. La gente que vive en Ladera, pues ha sido gente desplazada, hay gente del Cauca, hay gente del Pacífico, hay gente de muchos lugares. Entonces estas personas vienen residiendo esta ladera de manera porque les toca, y aquí asientan sus hogares y entierran su plata, porque la mayoría de las casas hay que hacer buenos cimientos, entonces la plata aquí se entierra. Hay mucho, todavía queda mucha identidad sobre la siembra, sobre las plantas. Hay muchas abuelas que todavía recuerdan esa medicina ancestral, todavía tienen esa historia de cómo llega, de cómo se construye un acueducto comunitario que hace parte también de la identidad de nuestro territorio. Hay actores tales como hay comunidad que ha llegado también desplazada por temas políticos como Venezuela y todos estos, que se han incluido en los procesos comunitarios. Los saberes, tenemos saberes de comidas, tenemos gente como tenemos tanta gente migrante, entonces tenemos sabor pacífico, tenemos sabor vallecaucano, tenemos sabor de Antioquia, tenemos sabor del Cauca. Ahí se confluyen muchas de estas necesidades. Frente a las necesidades, la necesidad de agua potable es una necesidad en común que tenemos, y es un diálogo que ha tenido como bastante conflicto durante muchos años por esto de la legalidad y de lo que sube el precio del agua. Entonces, en Terrón ha habido como un discurso canónico. Entonces, como es un lugar de tránsito, se ha vuelto como un lugar también donde la mirada que hay solo es externa, y es la mirada de inseguridad, que es lo que provoca al territorio que la gente lo va inseguro, que incluso las personas viendo a través de esos discursos, pues también se sienten inseguros de sus propios territorios, y es buscar el camino de la identidad a través de la educación y de las narrativas que podamos construir aquí en el territorio, en este lugar. Listo, Juan Carlos, muchas gracias, muy interesante. Como decía ahorita, seguimos reconociendo situaciones que nos atraviesan, pero también una infinidad de saberes. Qué rico la gastronomía, qué rico la música, qué rico la medicina ancestral que traen todas estas comunidades, ¿verdad? Damaris, tienes la palabra y seguimos luego con Marcos y Héctor. Compañeros y compañeras, un gusto saludarlos. Quiero extender un saludo muy especial a mi amigo Jairo Vélez, que lo acabo de escuchar por ahí, me alegra mucho escucharlo. Acá también de Montes de María. Bueno, yo soy de San Onofre, una emisora comunitaria Playa Mar Estéreo, y creo que los territorios narran y hablan pues de las diversas formas que tienen para expresarse, ¿no? Esas historias que se cuentan a través del agua, del mar, de los árboles, de los alimentos, y especialmente en San Onofre desde las mujeres y desde la ancestralidad. Acá hay un grupo que narra como las tradiciones ancestrales que conectan con las otras etnias, como las indígenas, como la indígena, ¿cierto? Y es un grupo de mujeres que se conecta a través de un sancocho, el sancocho sanador, que nosotros hemos llamado, que es un sancocho ancestral en el que todos ponemos, ¿no? La yuca, el ñame, el salado, y entonces es una forma de narrar esas circunstancias difíciles que se están viviendo en el territorio, pero también una forma de buscarle soluciones. Entonces el sancocho sanador es una práctica de esas ancestrales que tenían nuestros ancestros, los afros, ¿no? Muchas de nuestras sabedoras dicen que en esos sancochos planeaban sus escapes, y fue así como lograron llegar a los palenques. Pero lo importante es que ahora nosotros lo hemos retomado, sobre todo después de todo ese proceso de violencia que vivimos en el municipio de San Onofre, para encontrarnos y para hablar de esas violaciones a nuestros derechos, de esas situaciones difíciles que han quedado, pero también para sanar, ¿sí? Porque estas nuevas generaciones que crecen en nuestro municipio han estado muy afectadas por el conflicto y por esas narrativas violentas. Entonces una forma de poder contrarrestarla es podernos reunir
y tratar de encontrar soluciones a las problemáticas que, pues, que están afectando al territorio. Es un ejemplo de construcción de paz en la comunidad de Palito, que es una de las comunidades donde reside población desplazada y ahorita migrantes de Venezuela. La organización Azoafro viene haciendo unos encuentros y barrios como Palito y El Porvenir que no se podían encontrar, hoy se encuentran en torno a un sancocho. Entonces, las diferentes formas de narrar desde lo ancestral, desde lo cultural, desde lo étnico, pero sobre todo el territorio, que también nos permiten reivindicar esa cultura de la alimentación propia, de la soberanía alimentaria, es una oportunidad para narrar el territorio, para escuchar el territorio y para escuchar los saberes ancestrales. Y yo creo que eso nutre mucho la conversación en cualquier medio. Entonces lo importante es estar conectado con el territorio, con lo que pasa, valorarlo y empezar a contarlo. Gracias. Damaris, así es. Muchas gracias a ti, has dicho muchas cosas clave. La primera es estar conectados con el territorio, que es el ejercicio que estamos promoviendo y que ustedes tienen claro, muy claro también, y es eso, primero reconozcámonos entre nosotros, quiénes somos, qué habitamos. Y me encanta algo que dices y es, el sancocho era una práctica ancestral que se utilizaba para planear cómo liberarse de la opresión, ¿verdad? Cómo romper esas cadenas y poder crear una nueva forma de vivir que fuera digna para estas poblaciones. Y si hace siglos, cientos de años, ese sancocho sirvió para eso, no dudemos que hoy va a servir para lo mismo, que nos va a ayudar a reconocer cuáles son las cadenas que nos oprimen, que nos hacen daño y nos va a ayudar a encontrar la forma de liberarnos de ellas, porque es a través de ese encuentro que promovemos desde la radio comunitaria que vamos a poder construir una vida digna. Y rescato una frase muy hermosa que dice, si la cultura ha hecho posible nuestra supervivencia y ha fortalecido nuestra resistencia, entonces la cultura hará posible nuestra liberación. Y liberación no es otra cosa que una vida mejor, ¿verdad? Una vida digna, donde tengamos todo lo que necesitamos para vivir, nuestra comida, nuestro territorio en respeto y esos valores ancestrales que seguimos teniendo. Marcos, vamos contigo. Muchísimas gracias, Laura, y todos. De verdad es muy refrescante para un migrante venezolano cada vez que cada uno de ustedes nombra la representación que forma parte de una diáspora venezolana. Probablemente es el desplazamiento más grande que haya tenido población alguna, muy similar incluso, ya creo que algunos estudiosos han dicho que la migración venezolana equipara a la de Siria en términos de desplazamiento, en términos de población o de flujo poblacional, y que este país hermano reconozca la diáspora venezolana como un elemento de cara a la coyuntura jurídica que estamos viviendo. Para nadie es secreto que el Estatuto de Protección Temporal, que fue implementado desde el Estado colombiano, no hace sino el reconocimiento de esa situación a nivel mundial. Y bueno, al hablar desde la ciudad de Barranquilla, tenemos obligatoriamente que decir que Barranquilla es el tercer departamento que recibe más migrantes. En primer lugar está Bogotá, luego Santander y luego Barranquilla, no siendo un departamento fronterizo, es un departamento que ha albergado muchos pobladores de Venezuela, y desde luego ello obedece realmente a un punto, y es la interculturalidad. Cada vez que uno le pregunta al migrante venezolano por qué elegiste Colombia y no Chile, por qué elegiste Colombia y no Perú, y algunos de los que están aquí dicen es porque se sienten como en su casa, porque sencillamente ven que hay algún lugar que de alguna manera les permite creer que están en su país. Entonces esa situación nos hace llevar reflexivamente a en darle respuesta a la pregunta, ¿cómo hago nosotros siendo
comunicadores sociales, ¿cómo hacemos para fusionar todos esos factores? Y a nosotros desde Bocaribe Radio 89.6 en la ciudad de Barranquilla, en el suroccidente, nos ha ido muy, pero muy bien con el tema de la interculturalidad. Hace poquito me viene a la mente un evento cultural donde tratamos de unir, y de hecho así lo logramos, unimos la gaita barranquillera, que es un instrumento de viento muy carnestolendo en la cultura colombiana, y la gaita zuliana, que es un género musical. Hicimos y fusionamos esos dos géneros musicales y ambos en el evento como tal, percibimos un ambiente, una atmósfera de integración tal que sencillamente nos hizo pensar que desde la interculturalidad podemos nosotros lograr mucho como medios comunitarios. Y evidentemente también no podría dejar de nombrar la influencia afrodescendiente que hay en la ciudad de Barranquilla, específicamente en el suroccidente, donde hay un barrio que es La Manga, en la ciudad, en el suroccidente, y donde hay una excelente representación de San Basilio de Palenque. Los palenqueros están allí, han tratado de rescatar esa cultura picotera del picot, el uso del picot como un elemento fundamental que une desde el punto de vista cultural a la ciudad de Barranquilla, y por supuesto es distintivo de este pueblo tan hermoso como es San Basilio de Palenque. Y cuando uno ve las necesidades también, uno percibe esa necesidad que tiene de, digamos, darle la cara al tema cultural con la música. Prácticamente uno se asombra en la cantidad. Yo particularmente me asombro cuando presento en La Voz del Migrante población receptora que trata en todo momento de poner de manifiesto su música, el rap urbano. Todos esos elementos forman parte de un menú cultural que es el que nosotros desde Bocaribe Radio impulsamos. Entonces, muchísimas gracias y eso es todo lo que puedo decir. Gracias, Marcos. Así es entender que nos convoca aquí esa inclusión de narrativas diversas, porque la diversidad, uno, nos hace únicos, ¿verdad? Cuando decimos que tenemos algo que es diverso es porque lo caracteriza, lo hace único de esto otro que también es diverso, y así entonces es que la diversidad enriquece, ¿verdad? Por eso es tan importante que la radio comunitaria sea un espacio diverso para que sea cada vez más representativo de la riqueza cultural. Vamos entonces con la palabra para Héctor. Y pasaríamos a otro punto, otro ejercicio. Si alguien quiere responder estas preguntas, puede escribirnos también por el chat para ir reconociendo cuáles son los actores, los saberes, las necesidades de esas personas y, muy importante, sus capacidades. Entonces, Héctor, vamos contigo. Después de Héctor, me gustaría anotar algo, si me lo permite. Sí. Buenas tardes, compañeros. Un gusto saludarles desde el municipio de La Merced, en el departamento de Caldas, pues ya más al interior del país. Nuestra población es básicamente muy pequeña. Estamos en un municipio de alrededor apenas de unos 6.000, 6.500 habitantes, donde la población, el mayor número de población es el área rural. Estamos en el área rural, y de ese número de pobladores, el 80% son personas adultas, son adultos mayores. Los jóvenes, desafortunadamente no se quedan en el municipio por la falta de oportunidades. Muchos terminan sus estudios básicos, primarios, secundarios, y tratan de buscar otras alternativas. No, tampoco todos tienen la posibilidad de seguir los estudios universitarios, más bien tratan de irse a buscar otros horizontes en trabajos, otras oportunidades. Esta es una zona cafetera,
pues estamos en el, incluso pues en el marco del paisaje cultural cafetero, y tampoco se ve el fenómeno digamos, como de lo que los jóvenes quieran continuar esas labores del campo, no hay ese relevo generacional en las actividades agrícolas, porque bueno, los jóvenes ya tienen otras perspectivas y no les gusta quedarse en el campo. Nosotros, desde la emisora comunitaria y bueno, y en convenios ahora con la administración municipal, hemos venido desarrollando algunos proyectos con aras de vincular más a los jóvenes, para que los jóvenes se vinculen más, tengan más oportunidades, tanto en la parte laboral también como en la parte artística y cultural. Porque pues en nuestro municipio tenemos muchos jóvenes con talento, pero como les decía al principio, ellos tratan de salir de acá del municipio por la falta de oportunidades. A través de nosotros en la emisora comunitaria hemos creado unos espacios de formación para los jóvenes en audiovisuales. De hecho, fue uno de los proyectos pues, que nosotros presentamos en el Saber Hacer para este proyecto de trayectorias. Ha tenido muy buena aceptación por parte de los mismos chicos. De hecho, hemos llevado ya muchos procesos con ellos y algunos de los que ya estuvieron en los primeros talleres, en los primeros procesos de formación, siguieron esa línea, aunque salieron del municipio, pero siguieron esa línea de la parte comunicativa. Entonces nos fortalece mucho eso, el trabajar con los jóvenes, pero también con los mismos jóvenes tratar de llegar a la gente adulta. Como les decía al principio, pues tenemos un 80% de la población que es adulta, pero entonces nuestro fuerte sería pues trabajar con los jóvenes. Héctor, muchas gracias y muy interesante esto que nos mencionas porque entonces empezamos a pensar en lo intergeneracional, ¿verdad? Si tenemos dos situaciones que son mucha concentración de adultos mayores y jóvenes muchos adultos mayores con saberes campesinos y jóvenes que se van porque no hay oportunidades y el campo no les representa un interés principal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? A través de la radio comunitaria nosotros empezamos a relacionar también las poblaciones y que su diversidad se conecte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creamos espacios donde jóvenes y adultos se puedan encontrar y los unos y los otros aprendan entre ellos? No se trata simplemente de que los adultos enseñen a los jóvenes cosas, claro, esto es importante. También se trata de que los jóvenes enseñen a los adultos. Se pueden hacer procesos muy interesantes donde entonces los jóvenes enseñan a los adultos sobre tecnología, mientras que los adultos enseñan a los jóvenes sobre agricultura y campo, ¿verdad? Asimismo, como veíamos con los compañeros pasados, hay mucha potencialidad para hacer creación radial, cómo preparar alimentos desde esas recetas ancestrales, cómo utilizar las plantas para que sean medicinales, la música y su diversidad. Entonces estamos ante un panorama muy abarcador, muy grande de esta Colombia tan hermosa que tiene, claro, unas problemáticas históricas que llevan años causando mucho sufrimiento y mucho malestar, pero que está en nosotros como radios comunitarias y como comunidades generar esos espacios donde nos encontremos, donde nos expresemos y a partir de eso nos fortalecemos para crear nuevas realidades. Y es a partir de esta identificación de actores donde nosotros podemos pasar al segundo paso de la ruta. Entonces, pido el favor a mi compañera Angie que empecemos a presentar ya como tal esta ruta y les pedimos mucha atención en este punto que es el paso a paso de cómo desde Suba al Aire nosotros hemos venido generando inclusión de diversas narrativas para producir contenidos sonoros. Hola. Sí, Jairo. Sí, te pedí por favor que me permitieras anotar algo. Dime, dinos. O no sé si está dentro de las preguntas que formularon el día de ayer, pero como este es un intercambio de saberes, me gustaría por lo menos, y no tienen que contestarme ahora, podríamos hacerlo por otros medios, no sé, o por otra plataforma posterior a este encuentro, pero sí me gustaría, por ejemplo, saber cómo han sido esas iniciativas o estrategias que han implementado acorde al contexto de sus territorios para el tratamiento, por ejemplo, de los líderes sociales frente a la radio comunitaria. Saber, por ejemplo, qué estrategias ustedes utilizan para
para que las víctimas, por ejemplo, sin que se revictimicen, tengan ese poder de expresión a través de los medios locales, saber también cómo hacen ustedes para manejar situaciones en donde la institucionalidad entra en choque u oposición en un momento dado frente a lo que se dice o expresa a través de los micrófonos en sus medios. Básicamente manejar eso y sobre todo teniendo claro que Colombia en estos momentos de su historia está en una etapa de polarización, por decirlo de esa manera, frente al tema de lo político. Entonces, nosotros somos unos actores claves en cada uno de nuestros territorios y la política no es ajena a nuestro quehacer diario. Entonces, sí me gustaría, por ejemplo, tener conocimiento de cuál es el tratamiento y el manejo que le están dando a esto, sobre todo en el tema del lenguaje radial, porque es que a veces nos apasionamos, lo cual no es malo, pero llegamos o podríamos cometer errores que a veces nos pondrían a nosotros inclusive en riesgo. Entonces sí me gustaría como que compartir ese tipo de experiencia porque nos puede servir de mucho, sobre todo aquellos que no tenemos de pronto el experticio y la experiencia o el recorrido de muchos que están en esta sala y que quizás nos podrían facilitar un poquito a la hora de hacer nuestro trabajo, sobre todo en el tema periodístico, desde la radio comunitaria. Claro que sí, Jairo, y precisamente a eso vamos a analizar, ¿verdad? Y a reflexionar y a compartir con ustedes a partir de esta ruta de inclusión y participación de narrativas diversas para la producción de contenidos en medios comunitarios. Precisamente queremos que ustedes se vayan con esas herramientas de cómo hacer para fortalecer la participación de todos esos actores diversos que están presentes en nuestro territorio, pero sin caer en a veces unos errores que por querer hacer cosas con las personas, a veces como tú dices, se dan escenarios de revictimización o escenarios críticos ante tanta polarización. Entonces vamos aquí a analizar paso a paso cómo podemos hacer para que se puedan incluir estas voces desde una afirmación de sus capacidades, de sus fortalezas y también desde un reconocimiento. Entonces, lo primero para esta ruta de inclusión, el primer paso que nosotros hacemos es el ejercicio que hemos estado trabajando con ustedes y es, vamos a ese primer paso, Angie, por favor. Es reconocer los diversos actores que están presentes en nuestros territorios. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Cuántos son? ¿Verdad? Para hacer esto, ¿qué hacemos? Desde Suba al Aire. Nos vamos a caminar por nuestro territorio. Como radialistas comunitarios y como periodistas, claro, la cabina de radio es un lugar muy interesante donde expresamos las voces, pero no nos podemos encerrar en la cabina, porque la cabina se alimenta de lo que pasa en el territorio. Entonces salimos a conversar con la gente, a reconocerla. Marcos decía algo muy importante y es cuando el migrante venezolano es reconocido, se le dice, está acá, tiene necesidades, pero también tiene capacidades, eso genera un impacto positivo, eso me afirma como sujeto, ¿verdad? Como parte de la sociedad, como parte de la comunidad. Y esa es nuestra labor, empezar a reconocer a la gente, a afirmarles que están ahí, que existen y que son valiosos para nuestro medio comunitario. Entonces nos vamos a nuestro territorio, lo caminamos. Si queremos hacerlo más pedagógico, nos dibujamos un mapa y empezamos a situar a esos actores territoriales, ¿verdad? Ah, aquí está la comunidad afrodescendiente. Veo que son más de 100 personas ubicadas en este barrio. Seguimos caminando. Ah, aquí está esta población indígena. Lo ubicamos en nuestro mapa. Son tantos y tantas personas. ¿Cuáles son esas personas que están ahí viviendo? ¿Dónde están viviendo? Hacemos ese primer ejercicio de reconocimiento. Ese es el primer paso. El segundo paso ya no lo podemos hacer nosotros en soledad. No basta observar como radialistas comunitarios, sino que tenemos que empezar a participar. Y en este segundo paso queremos conocer sus saberes, sus fortalezas, sus necesidades. Nos preguntamos qué problemas atraviesan, cómo es posible solucionarlos, cuáles son sus riquezas culturales, sus capacidades. Y para eso iniciamos a entablar el diálogo.
Este es un proceso para familiarizarnos, empezar a tocarle la puerta a las personas, hablar con ellos, hablar con los adultos, con los jóvenes, con los niños, empezar a crear un vínculo entre ese periodista, radialista y la comunidad, ¿verdad? Donde dialogamos, donde nos miramos cara a cara, donde nos encontramos y empezamos a conversar sobre la vida y sobre el territorio que habitamos. Y ahí se va creando ya una confianza, las comunidades empiezan a sentirse valoradas por el medio comunitario con el simple reconocimiento y diálogo con ellas. Y empieza a haber una relación, ¿verdad? Una relación ya entre el medio comunitario y la comunidad. Y pasamos al tercer paso. Y es cuando nosotros empezamos a invitar a la gente a que haga parte de la radio comunitaria, a expresarle que la radio es ese lugar donde puede participar, donde puede contar sus historias, donde puede compartir sus saberes. Pero muchas veces las personas, como decía Angie con Raúl ayer, cuando estamos frente a un micrófono, no sabemos cómo actuar muchas veces, sentimos que no podemos hablar, que no sabemos qué vamos a decir. ¿Cuál es la estrategia que hemos desarrollado desde Suba al Aire para asegurar la participación de las comunidades en la radio comunitaria? Los procesos de formación. Los procesos de formación en los que sabemos que tanto las comunidades nos enseñan de sus saberes, de sus memorias, de sus prácticas ancestrales, como nosotros enseñamos a las comunidades sobre cómo hacer radio, ¿verdad? Entonces, en estos procesos de formación, nosotros nos planteamos objetivos claros con las comunidades. Listo, vamos a tener 10 talleres, 10 encuentros, 10 conversatorios. La idea es que estos procesos de formación sean participativos, ¿verdad? Un fundamento de esto es que haya participación. Participación quiere decir lo que decía al inicio, que todos aprendemos de todos y todos nos enseñamos a todos. Entonces planteamos 10, 20, 7 encuentros de 2 horas, de 1 hora y media, dependiendo de las posibilidades que tenemos. Y en estos procesos de formación que desarrollamos, pues lo que queremos es que los actores territoriales se fortalezcan en sus capacidades, que si su saber es la música, que si su saber es la gastronomía, las plantas ancestrales, la interculturalidad, ¿verdad? Que esos saberes que ellos tienen se vean acá fortalecidos y que hagan parte de esas parrillas de programación de la radio comunitaria. Entonces, si queremos, digamos, dialogar sobre los derechos de las mujeres, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos territoriales, utilicemos la gastronomía como una herramienta para aprender, utilicemos la música como una herramienta para atender, a la vez que compartimos herramientas técnicas para la producción de contenidos, cómo desarrollar guiones, cómo grabar, cómo modular la voz para grabar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una crónica. La crónica del día de hoy, damos las pautas, ¿verdad? Como radialistas. ¿Cómo se elabora una crónica? No, pues tengo que hablar de mi historia de vida, es contar un suceso. Entonces, hoy cada uno va a contar una historia sobre cómo preparar la receta más típica y ancestral de su familia, de su comunidad. Si estamos trabajando con, digamos, haciendo un proceso intercultural con población migrante y con población de Venezuela y con población migrante de la misma Colombia, porque tenemos migrantes internos, ¿verdad? Entonces, cada uno va a contar sus recetas de cómo hacer tal plato y luego empezamos a generar un programa radial sobre eso. Entonces, no solamente es poner mi saber, sino aprender cómo con ese saber yo hago radio y cómo yo creo una crónica, cómo lo expreso para ser grabado. Por ejemplo, con los adultos mayores y los jóvenes. Si estamos trabajando intergeneracionalmente, podemos desarrollar un proceso de formación con jóvenes y con adultos en radio comunitaria y entonces proponer que los jóvenes cuenten una historia de su vida y los adultos cuenten una historia de su vida para ser grabada y entonces empezamos a hablar de cómo manejar, digamos, la grabadora, de cómo posicionarnos ante el micrófono, de cómo manejar la respiración. Es empezar a generar encuentros entre el saber de la radio comunitaria y el saber de la comunidad para que todos aprendamos de todos. Desde Suba al Aire nosotros lo hacemos con la población con discapacidad, reconociendo su cotidianidad, ¿verdad? Entonces nosotros aportamos a que ellos sepan
cómo, digamos, escribir un guión, cómo realizar una grabación, cómo manejar el máster de la radio comunitaria, y a la vez ellos empiezan a expresar su cotidianidad. Hacemos magazines, por ejemplo, de cuáles son las actividades que hacen en las organizaciones a las que ellos van a recibir acompañamiento. Entonces ahí vemos que cada uno tiene una historia por contar, que cada uno tiene un saber que se ve fortalecido en el momento en el que empieza a aprender cómo hacer radio. Y a partir de ese diálogo de cómo hacer radio y de poner mi saber al servicio, pues empezamos a encontrar que tenemos derechos, que sí, que tenemos necesidades que nos atraviesan, como identificamos hoy acá, situaciones que a veces generan sufrimiento, malestar, pero que a partir de las riquezas culturales podemos encontrar formas de vivirlas en comunidad y de empezarlas a solucionar. Algo muy interesante que decía Raúl ayer era ese reconocimiento entre población con discapacidad visual y población con discapacidad cognitiva, y empezar a reconocerse cómo cada uno afrontaba, ¿verdad?, esas condiciones que muchas veces pueden ser limitantes, que como Raúl decía, muchas veces los límites están más externamente en la sociedad para desenvolverse que en la misma persona, y eso ellos lo han descubierto encontrándose, charlando y haciendo radio comunitaria, ¿cierto? Aprendiendo cómo hacer radio con el proceso de visión cultural en Subalaire. Entonces, este proceso de formación es transversal, es muy importante para nosotros y nos permite pasar al cuarto paso de la ruta, que es crear programas y contenidos participativos como resultado del proceso de formación que reúnan las voces tanto de los actores territoriales como del medio comunitario. Una vez hemos generado esos encuentros para formarnos, hemos aprendido de los saberes de las comunidades han afirmado sus saberes, se han sentido capaces, han reconocido sus derechos culturales y comunicativos, pues entonces nosotros como radio también les hemos dado herramientas para que ellos aprendan cómo contar esos saberes, cómo expresarlos, cómo hablar de su cotidianidad, de su territorio, de su ancestralidad, pues podemos entonces desarrollar programas y contenidos que expresen esas voces. Ya hicimos un proceso interno donde nos sentimos capaces, ahora exteriorizamos ese proceso, ¿verdad? Y lo llevamos al micrófono y lo materializamos en un producto, que esto es muy importante, que las comunidades sí tengan las capacidades y las herramientas, afirmen sus saberes y que vean esto plasmado en un producto que es el programa de radio. El programa de radio, la serie radial o el programa en vivo en la radio comunitaria, que es su voz, que es su saber ahí representado. Eso genera un impacto muy positivo y eso genera mucho bienestar y genera un fortalecimiento del tejido social comunitario. Y ahí pasamos al quinto paso de esta ruta, que es difundir esos contenidos, esos programas creados a través de muestras culturales, devolviendo la información a los actores y comunidades, quienes pueden de ahora en adelante compartir sus conocimientos, convirtiéndose en líderes de la radio comunitaria en su territorio. Aquí hay dos partes muy importantes. Creamos el producto, creamos el programa de radio, creamos el programa en vivo, creamos la serie radial y lo difundimos, ¿verdad?, en la radio comunitaria. Pero también es importante llevar esto a un encuentro comunitario, que nosotros hagamos una muestra cultural, que reunamos a esas personas que fueron partícipes, a esas comunidades, e invitemos a otras comunidades para que se escuchen, en un espacio de reflexión lo que han hecho, y así ellos puedan también reconocer que se puede mejorar, reconocer, de pronto uno dice, ay, me hubiera dicho tal cosa acá, eso hubiese sido poderoso. Bueno, hay otra opción para hacerlo, ¿verdad? Vamos a seguir con el proceso, porque la idea es que esto no sea un proceso lineal de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se acabó, sino que esto sea un crecimiento en espiral. Así ha sido Visión Cultural. Inició como un proyecto de procesos de formación con población con discapacidad, pero se convirtió en un proceso que fue creciendo en espiral. Entonces hicimos el primer proceso de formación, hicimos unos programas radiales que se evidenciaron en muestras culturales.
Y cuando se evidenciaron en muestras culturales, la gente empieza a decir, es que yo también quiero contar esto y también quiero hablar de esto otro. Y me faltó aprender cómo editar porque no alcancé a llegar hasta allá. Entonces decimos, bueno, pues vamos a seguir fortaleciendo ese proceso, ¿verdad? Vamos a hacer una segunda edición de esto, donde vamos a difundir nuestros contenidos, donde vamos a formarnos y a seguir creando y difundir nuevamente los contenidos. Entonces, este espacio de muestra cultural es un espacio de reconocimiento muy interesante y sobre todo de liderazgo, porque esas personas que pudieron participar en la radio comunitaria, que pudieron formarse y que pudieron crear, ahora pueden ser líderes de nuevos procesos y pueden volverse formadores también. Digamos que entre más se puedan formar, más posibilidades tienen luego de ser formadores de su propia comunidad, de que ya, digamos, no haya una dependencia, y esto tiene que ser muy importante si hablamos en términos de transformación social. No queremos tampoco que las comunidades sean dependientes de las acciones de la radio comunitaria, sino que ellos también puedan convertirse en líderes radiales que formen a sus comunidades e ir generando también relevos generacionales, donde sabemos que vamos a asegurar que la radio comunitaria se mantenga en ese territorio y en esas poblaciones. Y pasamos al sexto y último paso de esta ruta, y es evaluar participativamente la ruta, reflexionando sobre cuáles fueron las buenas prácticas y los logros alcanzados, qué mejoras hay que realizar, qué acciones se podrían transformar o añadir, ¿verdad?, para lograr seguir vinculando diversas narrativas para la producción de contenidos en el medio comunitario. Entonces, una vez nosotros hemos hecho un proceso de formación, creado programas radiales, los hemos difundido en el medio comunitario y a través de muestras culturales, pues podemos empezar a generar una evaluación, que también es importante hacerlo, de reconocer, bueno, esto lo hicimos muy bien, estas acciones son exitosas. Y ahí hablamos un poco, Jairo, de lo que tú dices, y es, no estamos exentos de cometer errores, ¿verdad? No hay fórmulas mágicas para hacer las cosas perfectas. Somos humanos, pero estos procesos de evaluación participativa nos permiten reconocer en qué fallamos, y por eso uno de los pilares que tiene la radio comunitaria, que lo decían ustedes mismos ayer, es escucharnos, dialogar, reconocernos y escucharnos. Como radialistas, me encantó que en trayectoria se evidenciaba digamos que una forma de hacer radio que decía, tenemos unas orejas bien grandes, porque nosotros más que hablar tenemos que escuchar a nuestra comunidad, escuchar a nuestro territorio, escuchar sus saberes, escuchar sus necesidades y, claro, acompañar para fortalecer, orientar para que inicien su programa en vivo, orientar para que creen su serie radial, acompañar, ¿verdad? Escuchar. Entonces, cuando evaluamos nuestros procesos, cuando, digamos, pasamos a ese momento de reflexionar, reconocemos qué hicimos muy bien, qué vamos a seguir haciendo porque lo hacemos bien, eso sirve, eso permite que la gente participe, se exprese, pero también vamos a reconocer qué no hicimos tan bien, qué necesitamos mejorar, qué necesitamos cambiar para que la gente se sienta más incluida, para que esa narrativa diversa sea poderosa dentro de la creación radial, dentro de la formación, que nos faltó escuchar. Entonces, así vamos, digamos que generando un proceso de ruta de inclusión, que es el que queremos que ustedes se lleven con ustedes, con sus medios comunitarios hoy, para poder incluir narrativas diversas en la producción de contenidos. Y si pasamos a la siguiente lámina, vemos una frase que queremos que ustedes se lleven de estos 6 pasos, y es: nosotros podemos y vamos a hacer posible una radio comunitaria participativa que incluya las voces del territorio que habitamos. No podemos hablar de narrativas diversas en la producción de contenidos si somos nosotros solos en la radio haciendo el programa radial. No, tenemos que irnos a la comunidad, tenemos que familiarizarnos con las personas, reconocerlos, entablar un vínculo entre el medio comunitario y la comunidad y empezar a brindarles herramientas para que ellos hagan radio y aprender de sus saberes para que sean esos saberes las narrativas diversas
que hagan parte de nuestra parrilla de programación en la radio comunitaria. Entonces, para poner en práctica un poco este tema de la ruta, pues sabemos que nos vamos a saltar de la ruta, pero eso no lo hagan ustedes en sus territorios, el proceso de formación, ¿verdad? Porque entendemos que ustedes ya tienen unas herramientas adquiridas de cómo hacer radio, de cómo expresarse, pero vamos a hacer un ejercicio y vamos a crear un programa radial. Acá entre nosotros, en los últimos minutos que nos quedan, tenemos que ser muy concretos para poder lograr este objetivo y tener una narrativa diversa, ¿verdad? Reconocer esa diversidad que podemos hacer desde la radio comunitaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y acá Damaris tuvo digamos que nos habló de nuestro ejercicio como si tuviera un presentimiento de lo que íbamos a hacer, porque vamos a hablar del sancocho. Así como ella nos hablaba de ese sancocho sanador que hacen allá en su territorio con las comunidades, pues hoy también nosotros vamos a hablar del sancocho. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cada uno va a hacer una pieza sonora en la grabadora de su celular y lo va a enviar a el siguiente número que ya se los escribimos en el chat. ¿Qué va a decir en esa pieza sonora? Va a decir lo siguiente: ¿quién soy yo, verdad? Se presenta, yo soy tal, bueno, como lo quieran hacer, o si quieren representarse como el medio comunitario, yo soy Bocaribe Radio, o si quieren decir yo soy Jairo Vélez, ¿verdad? Como ustedes se quieran presentar. Si quieren incluir tanto su nombre como el de su medio comunitario, genial. Ese es el primer punto, decir ustedes quiénes son. Decir el lugar que habitan. Vengo de tal o estoy situado en tal, mi territorio es tal, el lugar que habitan. Y como tercera parte, ¿qué es lo que hace único, es decir, diverso, el sancocho en su territorio? Que usted diga, no, es que en mi tierra si el sancocho no se hace en la olla, al lado del río, eso no fue sancocho. O si en mi tierra si no se le echa al sancocho el ñame, pues eso no es sancocho. Entonces vamos a pensar en eso. ¿Qué es lo que hace en nuestro territorio único ese sancocho que lo caracteriza, ¿verdad? Que le da ese toque único. Vamos a hacer entonces una notica de audio respondiendo esas tres cositas y lo vamos a enviar al número de WhatsApp que está poniendo Angie ahí en el chat. 312-589-6593. Si usted quiere añadirle más cosas, si ustedes quieren hablar de la receta, también pueden hacerlo, ¿verdad? Si quieren contar cómo es esa receta del sancocho más a profundidad, también pueden hacerlo. Pero en inicio, infaltable que hablen de eso que caracteriza el sancocho en su territorio, que lo hace único. Entonces vamos a tener 5 minuticos para que cada uno hasta las 3:25, para que cada uno de ustedes envíe su audio, lo realice, lo grabe con la grabadora de su celular y lo envíe al número de WhatsApp que está en el chat, 312-589-6593, y continuamos con el ejercicio. Entonces, 5 minuticos para eso. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, una inquietud, puede escribirla en el chat o puede levantar la manito y le vamos dando la voz. Y mientras estamos haciendo el ejercicio, quiero recordarles que estamos enviando el link de asistencia. Es muy importante que se registren para que obtengan el certificado de asistencia a las 2 sesiones con nuestra emisora Suba al Aire.
Para nosotros como Subalaire, ¿verdad? Como medio comunitario es muy importante que en este ejercicio contar con su participación, que puedan enviar su audio contándonos quiénes son, en qué territorio están y cuál es ese secreto culinario o cultural infaltable a la hora de preparar un sancocho, ¿verdad? Sabemos que el sancocho es ese plato típico colombiano que fusiona tantos ingredientes diversos para lograr un plato exquisito. Entonces, qué mejor representación de la diversidad y de cómo incluir esa diversidad en la radio, que hoy cada uno de ustedes nos pueda enviar ese audio con sus voces. Así que estamos muy atentos de recibirlo en el número para poder hacer esa creación colectiva desde la diversidad, incluyendo esas narrativas. Entonces, esperamos sus audios. Laura, bueno, ya. ¿Qué fue? Ok. Pasa que están haciendo un trabajo en la oficina de al lado, entonces hay ruido. Laura, voy a tener que sacar, o sea, irme de la reunión, grabar, porque el teléfono no me permite grabar estando conectado en la plataforma. ¿Sí me hago entender? O sí, sea, por supuesto. Debo salirme y ya ingreso ya. Grabo e inmediatamente envío vía WhatsApp el audio y acto seguido vuelvo a ingresar a la reunión. Gracias, Marcos, por dejárnoslo saber. Y si a alguno de los demás participantes les pasa como Marcos, siéntanse en la libertad de salir un minutico de la sala, enviarnos su audio, si ya lo tienen pensado, ya lo tienen definido, grabar su audio, enviarlo y volver a ingresar, ¿verdad? Para que podamos hacer este ejercicio participativo. Entendemos por la situación que nos comentó Marco, que a muchos les tendrá que pasar de pronto similar o no, que tuvieron que haber salido para volver a entrar. Habíamos dicho que hasta las 4:25, vamos a dar unos minutitos más por si tiene que salir y entrar para poder enviar su audio. Dejémoslo hasta las 3, perdón, 3:29 dejemos, para que tengan tiempo de salir y enviar su audio, aunque vamos mirando, acá nos vamos conversando, si ya estamos todos, pues arrancamos antes con lo que sigue. Bueno, yo mandé mis audios, no sé si están bien, no sé si ya los escucharon. Claro que están bien, si está tu voz y si nos estás contando de eso que caracteriza tu sancocho, más que bien. El número para poder enviar el audio es
ya se los digo, está acá en el chat. Lo voy a decir, es 312-5896-593. Está acá en el chat, vamos a volver a enviarlo para que ustedes puedan enviarnos su audio. Damaris, aprovecho el espacio para saludarte y, hombre, he perdido contacto contigo. Mi número es 300-454-3594 para que por favor me agregues y me mandes un mensajito y ahí podemos retomar el contacto. Un abrazote. Qué lindo que estos espacios sirvan para reencontrarnos, para volver a unir lazos, vínculos y sobre todo, si no estaban antes de este encuentro, que sea este el momento para empezar a relacionarnos, ¿verdad? Para saber que nos une un mismo propósito, como veíamos ayer, que es la radio comunitaria, para reexistir, para soñar, para aprender y enseñar, para transformar, para compartir información, para vivir en plenitud, para dialogar, para construir otros mundos posibles. Es un mismo sentir el que nos tiene acá y es la radio como herramienta de una vida digna, una vida mejor para nosotros y para las comunidades con las que habitamos en este vasto territorio colombiano. Así que estos encuentros sean esa excusa para generar esos vínculos que nos permitan ser más fuertes y trabajar con más herramientas desde nuestra radio comunitaria. Vamos a esperar que Marcos vuelva a ingresar. Cuando él vuelva, pues ya sabemos que puede enviarnos su audio. Vamos a dar un minutito esperando que él pueda entrar prontamente. Jairo, me alegra mucho escucharte y bueno, gracias Daniela por permitir también estos espacios, al Ministerio de Cultura por permitir encontrarnos con gente en el territorio con la que hemos construido diferentes narrativas a través de la radio comunitaria. Y no, me alegra mucho. Porfa, me repites nuevamente el número de teléfono que no alcanza a escribirlo. Claro que sí, 300-454-3594. 3594. 94, listo. Y aquí te mando el mensaje. Vale, gracias. Bueno, entonces ya tenemos a Marcos de regreso. Creo que ya estamos todos nuevamente. Así que, bueno, muchas gracias por enviarnos sus audios, por participar, por estar aquí compartiéndonos de todo este tema tan interesante que es la diversidad presente en su territorio. Y mientras podemos hacer esta creación colectiva, vamos a dar espacio a escuchar, ¿verdad? Estamos diciendo que como radialistas tenemos la tarea de ponernos así las orejas grandotas, escuchar nuestro territorio y nos vamos a escuchar también entre nosotros, nos vamos a escuchar lo que hemos hecho. Queremos compartir con ustedes unas piezas de radio, unas creaciones sonoras que algunas surgen del reconocimiento que se ha hecho a partir de este encuentro de trayectorias. Otras han sido identificadas por nosotros o creadas por nosotros también. Queremos que esto sea inspiración para esa producción radial desde la diversidad, desde la inclusión de narrativas diversas. Así que escuchemos estos audios que tenemos para ustedes, que hemos preparado para ustedes y ya continuamos. Denme un segundito, ubico acá con la actividad. Compartir sonido. Este que vamos a escuchar es una crónica sobre el agua, es realizada por Nois Radio, un colectivo, y surge de un proyecto que se llama Carretera al Mar. Entonces vamos a escuchar un poquito, no lo vamos a escuchar todo, les vamos a poner el link de donde lo pueden encontrar. Vamos a escuchar un poquito de este audio y luego seguimos con los demás. ¡Ayú! ¡Comadre Juana! ¡Mándenos un poquito de arroz! ¡Negra! ¡Oiga! ¡Lucero! ¡Vecina! ¡Ayú! ¡Fabiola!
¿Qué fue, comadre? ¿A qué hora van a subir? Comadre Juana, ya sé que usted llegó ahí. Cuidado, que ahí salen unas culebras bien bravas, unas X, mejor dicho. El sonido de las caídas de agua, como las cascadas, guarda en su interior todas las frecuencias del espectro sonoro que el humano puede escuchar. Es que el río le enseña a hablar duro a uno. Y cuando uno llega con su voz bien potente, le dicen a uno que ay, yo negro y que hacen bulla. Y a mí me da una rabia porque vienen a callarlo a uno sabiendo que el río nos enseñó a hablar así. Al igual que cuando las olas revientan en la costa, si el agua está en movimiento, significa sonido, memoria y vida. Yo solamente cuando tuve 31 años volví al río. Y cuando volví allá, pareciera que estuviera en un lugar mágico. Vamos a visitar el lugar de los recuerdos de 4 mujeres que vienen del Pacífico colombiano. Ellas nos comparten sus memorias de aguas mágicas. Aguas que hoy se encuentran en peligro de desaparecer y con ellas desaparecerán la vida y la memoria de muchas comunidades. Emilia Valencia, una mujer que ha trenzado la identidad afro. Yo vine de Andagoya, Chocó, un pueblito enclavado entre dos ríos, el Condoto y el San Juan. Vicenta Moreno, una mujer que lleva consigo la voz de muchas otras mujeres. Yo soy del río Sipí, es un río que queda en el Chocó, pero me trajeron muy niña porque mis papás estaban buscando mejores posibilidades. Francia Márquez, una mujer que ha defendido los ríos de este país con su vida. Yo vengo de allá arriba de la montaña, un territorio rodeado por 2 ríos, el río Ovejas y el río Cauca. Cintia Montaño, una mujer que cuando era niña soñaba con cantar. Yo crecí en Cali, vivo en Cali, pero digamos que crecí en diferentes partes del distrito de Agua Blanca, una zona marginada de la ciudad de Cali, y donde yo crecí estaba cerca el río Cauca. Una vez, recuerdo que mi abuelo nos llevó a pescar. Era una noche de luna. Y como muchas noches, lo que más nos gustaba, a mí y a mis primos, era que mi abuelo nos llevara al río. Recuerdo que a mi abuelo hacía un rancho allá en el río y se metía a la barbacoa. Y ahí caía boca chico, cogía jetúo, el bagre, muchos pescados. Y en la noche cuando nos daba hambre, ahí mismito mi abuelo nos ponía a asar un pescado con plátano. Nosotros pasábamos sabroso ese friecito que hacía en el río. Nos arrullaba también el ruido. Todos tenemos algún recuerdo del agua. La memoria del agua inicia antes de nacer. Cuando estamos en el vientre materno, el primer sentido que desarrollamos es la escucha. Entonces por eso yo me crecí con las historias de Sipí y por eso me doy cuenta que el río para ellos era más que solo el río, que era como un ser con vida. Escuchamos a través del agua. El agua es donde empieza la vida. Un río donde se tejieron muchísimas historias. Historias de comadreo, de los noviazgos de nosotras cuando éramos chiquitas. Historias de pescas como la choca. Historias de lavadas, no como las de ahora de remojes, prima y tienda, sino que era todo un proceso de lavar, segundar, golpear la ropa y tenderla al sol. En ese lugar en el que cada uno guarda los recuerdos, también hay agua. Agua de mar o de río. Agua en forma de lago o de un pequeño arroyito. Listo, vamos a continuar.
con otros audios para seguirnos reconociendo en esta creación de narrativas diversas, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar un poco de la emisora San Vicente de Chucurí. Acá dice que hubo un problema, pero no va a haber ningún problema porque lo ponemos desde aquí. Denme un segundito. Es verdad. La Asociación San Vicente Estéreo presenta El Territorio Narra, La Memoria Canta, el magazine. La emisora comunitaria viene participando en este importante proyecto en el cual pues se está visibilizando estas formas de hacer, de contar, de cómo nuestro medio de comunicación viene desarrollando también actividades que comprometen a las diferentes organizaciones sociales, que comprometen a los líderes, a las personas, para que cuenten, para que narren, para que empoderen lo que permanentemente vienen realizando en sus diferentes quehaceres. Motivo porque siempre este proyecto de comunicación de San Vicente Estéreo ha venido desarrollando y como que es una de las líneas estratégicas de este proyecto. Entonces, en este caso hablamos del Territorio Narra, La Memoria Canta. Hoy en día, el que estudia y aprovecha, si es piloso y para bolas y aprovecha la cosecha, pues hay muchas oportunidades y la joda no es tan arrecha, pues hay gran tecnología que en sí es la mano derecha. Ahora es puro internet, celular, computador. Ahora nadie hace una suma como en el tiempo anterior, que todo era puro tuste con lápiz y borrador, que el que iba a la universidad era por su esfuerzo y valor, y tocaba tener plática para estudiar para doctor. Con eso todo se ganaba con gran esfuerzo y sudor, y apurado ciertas familias tenían un televisor. Pero hoy en día todo es más fácil, la joda está mucho buena. Universidad pública y privada y los cursos que dicta el SENA, carreras a corto plazo que a veces vale la pena. Para empezar, este proceso comenzó gracias a un proyecto que desarrollamos aquí en la Asociación San Vicente Estéreo. Lo enviamos al Ministerio de Cultura y fuimos muy afortunados porque salimos beneficiados. El proyecto contemplaba dos elementos. Uno era formativo y el otro ya era una cuestión de producir una serie de radio que eran unos ejercicios de memoria, porque todos sabemos que la historia de San Vicente fue una historia violenta hasta cierto punto. Fuimos un territorio en el que convergieron bastantes grupos armados y pasamos por bastantes ciclos de violencia. Así que un objetivo del proyecto era precisamente eso, hacer una serie de radio con los participantes que recuperara un poco la memoria y también divulgara valores de paz. Listo, y vamos reconociendo elementos transversales, ¿verdad?, de estas creaciones radiales, el proceso de formación, las voces, ¿verdad?, de las personas, de las comunidades afrocampesinas que son valiosas para esta producción de narrativas diversas. Nos vamos con otro audio acá, también de estas producciones que se reconocen desde trayectoria. Nos vamos con La Calera, si no estoy mal, la... Gusta vivir en La Calera porque hay montañas, hay verde y mi perro puede correr por todo el municipio de La Calera. El sentir y el significado que puede tener La Calera o cualquier otro pueblo en el mundo. Para la mirada del campesino una, para la mirada del turista otra, para la nuestra. Aquí en La Calera FM el gran potencial ecoambiental y turístico de esta región.
La Calera es un municipio donde puedo ofrecerle a mis hijos un ambiente tranquilo, sano, aire puro. Viví en la ciudad por 10 años y el verde de sus montañas nos hizo devolver. La Calera es un municipio amable, agradable y vale la pena quedarnos acá. Es un lujo estar a media hora de la capital de la República, disfrutando de la naturaleza, pero de una forma ordenada. Desde el horno para elaborar la leña hasta prósperas empresas el día de hoy. Ganaderías muy bien tenidas, cultivos muy bien mantenidos. La papita, la cebolla, la lechecita es lo más insigne de nuestro municipio, pero también pueden venir a nuestras fincas, compartir la vivencia en una familia campesina. Entonces, más allá de ser un barrio de Bogotá, somos un inmenso mar verde. Me gusta vivir en La Calera porque mis amigos son amables, mi profe también, y tengo todos mis amigos y mi familia está acá. En los últimos años andamos necesitados de contarnos, de contar qué nos pasa, qué queremos, qué podemos, de recuperar nuestra memoria histórica, de dónde venimos, la historia de nuestros ancestros no blancos, las pieles indígenas. Una radio, un periódico de barrio son la mejor expresión de esa aspiración de mirar cerca para ver lejos y actuar aquí para cambiar también lo de más allá. Una frase muy importante, ¿verdad? Actuar aquí para cambiar lo de más allá, de cómo cada acción que desarrollamos con la radio comunitaria tiene un impacto tan significativo y que cada vez entre más hagamos estos procesos de inclusión, de participación, desde la formación, la creación, la difusión de contenidos y su evaluación, seguramente podemos generar más transformación. Ahora vamos con otro audio. Este fue un audio resultado de un proceso con jóvenes firmantes de paz y jóvenes de la ruralidad. Vamos a escuchar un pedacito de ese audio. Mi sueño de paz es que los fusiles se silencien para siempre. Mi sueño de paz es no más a la violencia. En los acuerdos hay jefes y excombatientes que no estuvieron de acuerdo con el proceso, entonces ellos siguieron en armas. Mi sueño de paz, continuar mis estudios. Mi sueño de paz es ser profesional en la química científica y vivir con mi familia. Mi sueño de paz es ser abogada para ayudar a muchas personas inocentes. Necesitamos educación para nuestros hijos. Por ejemplo, tenemos allí aquí en Charras el internado. Los niños salen de noveno y hasta ahí nomás llegan. Mi sueño de paz es ver una Colombia libre, una Colombia de paz, una Colombia donde haya igualdad de derechos. Nosotros somos unos humildes campesinos. Arrancamos la coca voluntariamente. Nadie nos obligó. Pero encarecidamente le pedimos, como líderes de las comunidades, que se nos tengan en cuenta en nuestros proyectos. Que no nos dejen abandonados, que tengamos el privilegio de nosotros, tener también nuestros terrenos, así como los tienen ellos. En el acuerdo número 4 en Cuba está ese acuerdo de nosotros los campesinos. Entonces, eso es un clamor que se nos cumpla esos proyectos. Ya estamos prácticamente en una lira de estar aguantando hambre. Entonces ahí tenemos estas voces de las comunidades y por último, ya para finalizar esta sesión y que ustedes puedan hacer su evaluación para despedirnos y agradecernos, vamos con el audio del sancocho colectivo, ¿verdad? Ese sancocho que estamos preparando acá colectivamente entre nosotros. Pedimos a Angie que nos muestre este audio.
Ruta de inclusión, participen de la ruta del sancocho colombiano. Buenas tardes, me llamo Jairo Vélez Hernández, estoy vinculado a la emisora comunitaria Carmen Estéreo del municipio del Carmen de Bolívar en los Montes de María. Y bueno, el sancocho en mi territorio, para que sea un buen sancocho, como su al aire, ¿verdad? Tiene que tener buena carne, tiene que tener buen bastimento, es decir, buena yuca, buen ñame, buen plátano, buenas verduras, bastante cilantro, y tiene que ser preparado por una persona mayor para que quede bueno. Una matrona, una señora, y que preferiblemente su origen y sus raíces sean del campo, para que quede bien delicioso ese sancocho. Pero especialmente que este sancocho sea preparado en fogón de leña, para que quede con ese saborcito de campo delicioso. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz, y a ritmo de la era, el lugar que habito es Terrón Colorado, las montañas de Cali. Lo que hace el sancocho bonito en Cali es que no falta la música, que no falta la alegría, que no falta la cerveza y que no falta el río. Hola, mi nombre es Luis Ángel Echeverry y soy el director del podcast de Audio Luis. Para mí es un placer enviar este saludo para todos ustedes y les comunico que aquí en el territorio pacífico un sancocho que se respete tiene que tener coco. Si no tiene coco no es sancocho o no está bien hecho. Ojo, solamente aplica para el sancocho de pescado. Que tengan buena tarde. Hola, muy buenas tardes, un saludo especial para todos. Mi nombre es Damaris Cámara Pérez, soy comunicadora social del municipio de San Onofre Sucre, una tierra hermosa con mar espectacular. Los invito a todos a visitar. En este momento me encuentro viviendo en Cartagena. Un sancocho no es sancocho si no cuenta con el aporte de todos los participantes. Es decir, sí o sí, cada persona que va a ser parte del sancocho, que va a tomar el sancocho, tiene que aportar el ñame, la yuca o el salado. Entonces también se debe tomar en totuma, así que el sancocho es muy bueno por eso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Fernando Cabezas, de Tucuto, desde la ciudad de Ibagué, capital musical de Colombia. La estación radial Paz Estéreo 88.8 FM en el dial. Bueno, un saludo muy especial para ustedes. Gracias por permitirnos compartir este momento. Cuando se trata de la cocina de nuestro territorio, hablando del sancocho, es muy tradicional en las zonas rurales de nuestro departamento. Platanito, papita, un buen consomé, de un sabor mucho más rico. Cocina de nuestros abuelos, cocina de nuestros venerables ancianos, la compartimos hoy aquí con todos ustedes. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Les saluda Marcos Montenegro desde Bocaribe Radio 89.6 FM en la ciudad de Barranquilla. Y un elemento indispensable del sancocho venezolano es el plátano verde. Sin plátano verde no hay sancocho. Muy bien, un aplauso para todos. Bueno, ustedes. ese fue el resultado de todas las narrativas en torno a... No les podía contestar en el chat, pero al igual muy agradecida, recibí sus próximos allí. Entonces, nos comprometemos ya habiendo recibido sus voces en perfeccionar este audio, ¿verdad? Y que cuando se les haga llegar la guía, también se les haga llegar este audio para que ustedes tengan ese recuerdo de esta participación y esta creación colectiva, y también para que cuando quieran hacer un sancocho desde la originalidad de algún otro territorio, ahí tengan ese toque indispensable e infaltable. Agradecemos
su participación, agradecemos que estén acá, llenen la asistencia, diligencia en la evaluación y que nos sigamos encontrando en sintonía.